al revés. Este tipo de ventana que hay sobre la puerta también es habitual, con un remate decorado arriba. La repisa también podéis ver que es nueva, y el alero en madera pues también es lo habitual en esta zona. Esta casa también conserva un escudo. No todas las casas tienen escudo, pero sobre todo en los siglos XVI y XVII fue bastante habitual el colocar los escudos. Todas las familias no tenían escudo, pero las que los tenían solían hacer ostentación de ello y colocarlo presidiendo sus fachadas. Normalmente muchos de los linajes pertenecientes a la nobleza, a la baja nobleza, no a la alta nobleza, tienen su origen en la zona del Pirineo y en estas zonas altas de Aragón. Luego se fueron repartiendo, se expandieron y llegaron a muchísimos sitios. Sangorrino es un apellido corriente en algunos otros sitios de la zona. Yo, por ejemplo, conozco a bastante gente en un castillo que se apellida Sangorrín, pero hay muchos otros apellidos que tuvieron un origen por esta zona y que luego se difundieron. También es curiosa la ventana geminada que veis aquí, estilo gótico. Este tipo de ventanas fueron bastante habituales en los siglos XV y XVI. En Quintano yo creo que solo he visto esta, igual hay alguna más si me equivoco, pero por la zona son bastante frecuentes. En Bagüés hay, en Sos también, en Miel, en Castillo, en Luesia, en muchos otros sitios. Ya os digo que es todo un edificio de piedra, que es lo habitual en esta zona, y cubierto con teja. Por aquí es frecuente también el uso de las losas de piedra. Luego veremos algún ejemplo que todavía se conserva. Eso es un rasgo que comparte la arquitectura de esta zona con la del Pirineo. Sobre todo en los pueblos, en Pintano, en Bagüés, en los que están más al norte, todavía se conserva. Y aquí detrás, aunque en ruinas, podéis ver cómo esta casa sí que sirve para ver cómo se construían los edificios. Normalmente no tenían grandes cimentaciones, a diferencia de ahora, que se hacen cimentaciones más bien profundas, pues para evitar que luego haya problemas. Lo que hacían era ir construyendo los muros a la vez que levantaban los pilares sobre los que se apoyaban las estructuras de la casa. Los de la iglesia son más raros por estos pueblos. Lo habitual es la mampostería y bastante reducida. Además, normalmente suelen ser piedras muy horizontales con muy poquita altura. Si os acercáis aquí podréis ver, o en este otro lado, cómo se iban construyendo los muros, lo que os he contado. Unían los dos lados mediante piedras trabadas. Y el pilar, desde aquí se aprecia bastante bien que son también piedras muy pequeñitas. No llevar la masa, ¿no? Aparentemente no, llevaría, pero la verdad es que supongo que se habrá perdido. No lleva, eso son fábricas secas. Aquí se construían fábricas secas, todo. Era barro, lo único que llevaba era barro. Bueno, piedra y barro. No, yo me refería a que seguramente llevaría barro, pero el barro, al estar a la intemperie, ha desaparecido. Los pilares lo que servían era para que para asentar grandes maderos sobre los que asentaban otros más sencillos que también iban trabados en la pared. A diferencia de cómo se construye en la actualidad, y ahora lo que primero se levanta es la estructura, y una vez que tienes la estructura y las plantas puedes hacer los muros y los puedes hacer como quieras porque solo sirven para cerrar espacios. Antiguamente las paredes servían también de soporte a las plantas. Eso también hacía que las ventanas fueran bastante más reducidas que en la actualidad. Lo más frecuente era pequeñas ventanas, pues del tipo como esta que hay aquí, entre otras cosas también porque los sistemas de cerramientos eran bastante más malos que los de ahora. Lo habitual es que era que con 4 piedras de distintos tamaños consiguieran hacer una ventana. Suelen ser grandes pozas cilíndricas forradas con ladrillo, eso hacía que se impermeabilizara y que se pudiera pisar el vidrio. Supongo que abajo tendrá algún sistema de salida para que una vez pisada la uva fuera saliendo una. Aquí lo llaman naco. Ahí abajo diseñar las portadas era hacer lo que veis aquí, una gran piedra pentagonal, en este caso no es muy grande,
Hay alguna otra por ahí que es bastante más amplia. Y lo que hacían era colocar unas pequeñas ménsulas para sostenerlo. Normalmente, eso sí, a pesar de que toda la casa es de mampostería, era frecuente que las portadas, incluso las ventanas, tuvieran sillares más amplios. También era habitual, y es habitual en muchos sitios de la comarca, que las ventanas estén asentadas sobre 3, en este caso son 5 grandes sillares, bien sobre las puertas o también en otros lugares no hay puertas, pero también están los 3 sillares. Los pasos cubiertos o los porches. Era frecuente que en zonas donde transcurría la calle, que construyeran encima haciendo un pequeño porche, un pequeño pasadizo. Además, aquí es curiosa, la puerta que veis aquí, esta no es semicircular, sino que es un poquito apuntada, conserva todavía restos del encalado original. Frecuentemente, todas las ventanas, las puertas, incluso espacios más amplios de las fachadas, solían estar encalados. Después de cierto tiempo, pues nos ha gustado más la piedra y se ha ido retirando, pero en muchos sitios todavía se puede ver el encalado. También es curiosa esta puerta porque conserva una inscripción. No sabemos muy bien si es del año en que se hizo o si la inscripción es posterior. En este caso lo que ahí pone es Ave María Purísima y el año 1775. Es frecuente también en casi todas las casas o en muchas de las casas que se conserve algún tipo de fecha. Sobre todo a partir del siglo XVIII es cuando se empiezan a fechar y aparecen muchísimas fechas en muchísimas casas de ese periodo. Y ahí abajo también hay otra forma de construir accesos. Esta es todavía más económica, en vez de hacer grandes portadas semicirculares o bien con grandes piedras pentagonales como las que hemos visto. Lo que hacían era utilizar un cabecero de madera que era lo que encerraba Pero se me ha pasado.